¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida parece repetirse una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable? En una entrevista impactante, Joe Dispenza nos revela el poderoso vínculo entre nuestros pensamientos, emociones y la realidad que creamos. Cada hábito que tenemos es un patrón automático de pensamientos, emociones y comportamientos que se ha instalado en nuestro subconsciente a través de la repetición. Llega un punto en el que el cuerpo ejecuta estas acciones de manera automática, incluso mejor que la mente consciente. El problema es que muchas personas comienzan su día de la misma manera, despiertan y su primer pensamiento está anclado en sus problemas. Estos problemas no son más que recuerdos almacenados en su cerebro, cada uno asociado a una emoción específica. Y dado que las emociones son el resultado de experiencias pasadas, al recordarlas, reviven esos sentimientos una y otra vez. Así, sin darse cuenta, inician su día atados al pasado. Si nuestros pensamientos moldean nuestro destino, pero seguimos pensando igual que siempre, estamos condenados a repetir el mismo futuro predecible. Desde el momento en que revisamos nuestro teléfono, chequeamos correos, miramos redes sociales y nos sumergimos en las mismas rutinas, reforzamos nuestra conexión con el mundo familiar y predecible. Despertamos del mismo lado de la cama, seguimos los mismos hábitos, interactuamos con las mismas personas y enfrentamos los mismos desafíos. Con el tiempo, esto se convierte en un programa automático que nos roba el control de nuestra propia vida. Para cuando llegamos a los 35 años, el 95% de lo que somos no es más que una serie de reacciones memorizadas, hábitos inconscientes, creencias y actitudes profundamente arraigadas, funcionando como un software instalado en nuestro cerebro. En este punto, aunque conscientemente deseemos cambiar, ser más felices, saludables o libres, nuestro cuerpo sigue ejecutando el mismo programa de siempre. Entonces, ¿cómo romper este ciclo y transformar nuestra realidad? La clave está en ir más allá de nuestra mente analítica y reprogramar el subconsciente. Solo cuando tomamos el control de nuestros pensamientos y emociones, podemos recuperar el poder de cambiar nuestra vida. Y aquí es donde entra la meditación. A través de la práctica, podemos enseñarle al cerebro a desacelerar sus ondas y acceder a un estado profundo donde es posible reprogramar el subconsciente. Es el momento en el que realmente podemos hacer cambios significativos en nuestra vida. Muchas personas esperan hasta que el dolor, una crisis, una enfermedad o una pérdida los obligue a transformarse. Pero, ¿por qué esperar? ¿Por qué cambiar desde el sufrimiento cuando también podemos hacerlo desde la inspiración y la alegría? La buena noticia es que cada vez más personas están despertando a esta posibilidad. El problema radica en la forma en que el cerebro registra las experiencias altamente emocionales. Cuanto más intensa es una emoción en un evento específico, más profundamente se graba en nuestra memoria. En el instante en que vivimos algo impactante, nuestra mente toma una fotografía del momento y la almacena como un recuerdo duradero. Lo que ocurre después es que nuestra mente sigue reviviendo esa experiencia, y el cuerpo sigue reaccionando químicamente como si estuviera ocurriendo de nuevo. Si la respuesta emocional dura unas horas o días, lo llamamos estado de ánimo. Si se prolonga durante semanas o meses, se convierte en un temperamento. Y si persiste durante años, se transforma en un rasgo de personalidad. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo, aprender a reducir el tiempo que permanecemos atrapados en estas respuestas emocionales. El estrés y el miedo mantienen a la mayoría de las personas en estado de supervivencia, haciendo que anticipen el peor escenario basándose en eventos pasados. Al hacerlo, están eligiendo, de manera inconsciente, el peor desenlace posible dentro de un campo infinito de posibilidades. Cuando alguien experimenta una crisis emocional repetidamente, su cuerpo termina condicionándose al miedo. Puede llegar al punto de sufrir ataques de pánico sin razón aparente, simplemente porque su sistema nervioso ya ha sido programado para reaccionar así.
Si le preguntas a alguien por qué se siente de cierta manera, a menudo dirá, por lo que me pasó hace 10, 15 o 20 años. Pero desde un punto de vista biológico, lo que realmente sucede es que esa persona sigue atrapada en la versión de sí misma que experimentó aquel evento. Las emociones intensas generan una oleada de energía en el cuerpo y muchas personas se vuelven adictas a esa química. Sin darse cuenta, utilizan los problemas de su vida para reafirmar su identidad, porque eso les permite seguir sintiendo algo. Cada vez que recuerdan lo que les ocurrió, su cerebro y su cuerpo reproducen la misma reacción química como si el evento estuviera ocurriendo en el presente. Es un ciclo sin fin. Los pensamientos refuerzan las emociones y las emociones refuerzan los pensamientos, atrapando a la persona en el pasado. Lo más difícil del cambio no es querer transformarse, sino dejar de repetir las mismas elecciones de ayer. En el momento en que decides hacer algo diferente, el cuerpo protesta. Aparece la incomodidad, la incertidumbre, la sensación de que algo no está bien. Esto sucede porque las conexiones neuronales que has fortalecido durante años están acostumbradas a encenderse de cierta manera, formando circuitos que operan como un programa automático. Romper con estos patrones es incómodo porque el cerebro está diseñado para buscar lo familiar. Cuando intentas modificar un hábito arraigado, el cuerpo lucha por regresar a su zona de confort. Es entonces cuando la mente empieza a sabotearte. Empieza mañana, siempre ha sido así, esto no es para ti, no vas a cambiar nunca. Si caes en la trampa de creer esos pensamientos, volverás a las mismas elecciones, los mismos comportamientos, las mismas experiencias y, finalmente, las mismas emociones de siempre. La clave está en resistir ese impulso y seguir adelante, incluso cuando parezca difícil. Solo cuando logramos romper con ese ciclo, podemos empezar a crear una nueva realidad para nosotros mismos. La mente inconsciente es como un poderoso sirviente que, con el tiempo, puede convertirse en el amo si no aprendemos a manejarla. Nuestro cuerpo, al ser condicionado por años de pensamientos y emociones repetitivas, termina tomando el control. Cuando intentamos cambiar, muchas veces nos encontramos con una resistencia interna. Aunque conscientemente queremos evolucionar, el cuerpo prefiere quedarse en lo familiar. Incluso si eso significa permanecer en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo desconocido nos asusta. Para la mayoría de las personas, lo incierto es aterrador, ya que la mente se aferra a lo predecible. No sé qué pasará con mi futuro, dicen, pero la verdadera pregunta es, ¿quieres seguir repitiendo el pasado o empezar a crear un futuro nuevo? La clave no está en predecir lo que viene, sino en diseñarlo conscientemente. Si cierras los ojos y visualizas el peor escenario posible, notarás cómo tu cuerpo reacciona como si realmente estuviera ocurriendo. Esto se debe a que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Así es como muchas personas refuerzan constantemente sus estados emocionales negativos sin darse cuenta. Se enredan en un bucle de pensamientos y sentimientos que perpetúan la misma realidad una y otra vez. Pero aquí viene lo interesante, del mismo modo en que puedes generar miedo y ansiedad con tu mente, también puedes utilizarla para crear bienestar, éxito y transformación. Si te sientas en quietud, cierras los ojos y comienzas a imaginarte viviendo la vida que deseas, sintiendo las emociones que te gustaría experimentar, tu cerebro empezará a reorganizarse. La visualización no es solo un ejercicio mental, es la construcción de una nueva identidad. Cuando logras sumergirte completamente en esa visión, tu cerebro deja de ser una máquina de recuerdos y se convierte en un mapa hacia el futuro. Si practicas esto repetidamente, estarás instalando un nuevo software en tu mente, preparando el terreno para que esas posibilidades se manifiesten en tu vida real. Es el mismo mecanismo que mantiene a las personas atrapadas en el pasado, pero esta vez usado a tu favor. Aquí radica la mayor dificultad,
entrenar al cuerpo para que experimente emociones positivas antes de que la realidad externa las confirme. La mayoría de la gente cree que primero deben lograr el éxito para sentirse empoderados, que necesitan estar sanos para sentirse completos, o que requieren una relación para experimentar amor. Pero este es un modelo obsoleto, basado en la idea de que algo externo debe cambiar primero para generar una transformación interna. El modelo cuántico nos dice lo contrario, el cambio comienza desde adentro. Si empiezas a sentir abundancia y merecimiento ahora, tu realidad empezará a reflejarlo. Si comienzas a sentirte poderoso y capaz, las oportunidades aparecerán. Si logras sentirte sano, tu cuerpo responderá con bienestar. Cuando experimentas amor y gratitud por la vida, atraerás relaciones alineadas con esa energía. Esta es la diferencia entre vivir como víctima, pensando que el mundo exterior determina tu destino, y vivir como creador de tu realidad. Pasas de decir soy así por lo que me pasó a afirmar soy así porque decidí cambiar mis pensamientos y emociones. El problema es que la mayoría está atrapada en un ciclo inconsciente, piensan en la emoción que los domina, lo que refuerza la química en su cuerpo, lo que los hace sentir de la misma manera una y otra vez. Es una rueda que sigue girando sin control. La clave para romper este patrón es definirte por una visión del futuro en lugar de quedar atrapado en los recuerdos del pasado. Si no tienes una dirección clara, tu entorno tomará el control y seguirás repitiendo las mismas rutinas, viendo a las mismas personas, visitando los mismos lugares y reaccionando de la misma manera. En ese punto, tu entorno moldea tu personalidad, en lugar de que tu personalidad cree tu realidad. Cada persona, situación y experiencia de tu vida ha construido un circuito neuronal en tu mente. Sin darte cuenta, muchas veces utilizas a tu jefe para reafirmar tu juicio, a tus enemigos para justificar tu resentimiento o a tus problemas para mantenerte en el sufrimiento. Has condicionado tu bienestar a factores externos. Pero la verdadera transformación sucede cuando decides ser más grande que tu entorno. Cuando tomas el control de tus pensamientos y emociones, dejas de depender del mundo exterior para sentirte de una determinada manera. Entonces, en lugar de esperar que algo cambie para sentirte bien, comienzas a generar esa emoción dentro de ti, creando así la realidad que deseas. Si ser más grande que tus circunstancias y tu entorno es tan poderoso, ¿por qué la meditación es la herramienta clave? Porque cuando cierras los ojos y te sientas en quietud, desconectas del mundo exterior. Cuanta menos información sensorial reciba tu cerebro, menos distracciones habrá para mantenerte atrapado en la rutina del pasado. Si reduces lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes físicamente, estás creando un espacio donde puedes empezar a reprogramarte. Imagina que le das instrucciones a tu cuerpo como si entrenaras a un animal salvaje: quédate aquí, en calma. No te moverás hasta que yo lo decida. Cuando terminemos, podrás revisar tu teléfono, responder mensajes y hacer todo lo que quieras, pero ahora vas a obedecer. En ese instante, si no estás comiendo, oliendo, saboreando o moviéndote, te das cuenta de algo importante: en ese momento, lo único que te define es un pensamiento. Sin embargo, el cuerpo, condicionado por años de hábitos emocionales, intentará arrastrarte de vuelta al pasado. Si siempre has sentido estrés a cierta hora del día, tu sistema nervioso lo reclamará: son las 8 en punto, ¿por qué no estás molesto en el tráfico? O quizás a las 11, cuando sueles revisar tus correos y criticar el mundo, tu mente buscará esa dosis de juicio. Pero cada vez que detectas estos impulsos automáticos y los traes de vuelta al presente, estás debilitando el viejo programa. Le estás demostrando a tu cuerpo que ya no está al mando, que ahora tú eres quien dirige la mente. Y si persistes, repitiéndolo una y otra vez, como si estuvieras domando un caballo salvaje, llegará un momento en que el cuerpo se rendirá. Cuando eso sucede, se libera una inmensa cantidad de energía. Pasas de la materia a la energía,
de la partícula a la onda, liberándote de las cadenas del pasado. Lo hemos visto una y otra vez en escáneres cerebrales. Cuando las personas logran este estado, su biología cambia. Pero podemos ir aún más profundo, explorando la metacognición, la habilidad de observar nuestros propios pensamientos en lugar de simplemente reaccionar a ellos. Mucha gente asume que todo lo que piensa es verdad. Pero la gran revelación es que no lo es. Tener un pensamiento no significa que sea real, ni que defina quién eres. Y aquí entra en juego una estadística impactante: cada día, pensamos entre 60.000 y 70.000 pensamientos, y el 90% de ellos son los mismos que los del día anterior. Si crees que tus pensamientos moldean tu destino, ¿qué crees que pasará si sigues repitiendo los mismos patrones mentales de siempre? Seguirás tomando las mismas decisiones, que generarán los mismos comportamientos, que te llevarán a las mismas experiencias, que producirán las mismas emociones. Y esas emociones reforzarán los mismos pensamientos, atrapándote en un ciclo infinito. Aquí es donde entra la importancia de volverse consciente de este proceso. La metacognición es la capacidad de observar cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Cuanto más consciente te vuelves de esos programas inconscientes, menos poder tienen sobre ti. Los pensamientos automáticos ya no pasarán desapercibidos. Empezarás a cuestionarlos antes de dejar que dicten tu realidad. Y aquí es donde la meditación cobra un significado aún más profundo. La palabra meditación significa familiarizarse con algo. Cuando meditas, te familiarizas con los pensamientos, emociones y comportamientos del viejo yo. Pero en lugar de reforzarlos, los observas con desapego y los dejas ir. Así es como comienzas a desmantelar la identidad del pasado y a crear una nueva versión de ti mismo. A medida que cultivas nuevos pensamientos y los sostienes con constancia, tu cuerpo comienza a adaptarse a un nuevo estado emocional. Cuanto más lo repites, más familiar se vuelve para ti. Es como sembrar un jardín: primero debes arrancar las malas hierbas, eliminar las plantas viejas, remover las piedras, esos bloqueos emocionales que emergen a la superficie, y preparar el suelo para que las nuevas semillas puedan crecer. Curiosamente, el mayor aprendizaje ocurre en los momentos de incomodidad. Cuando te encuentras fuera de tu zona de confort, es cuando los programas automáticos saltan a la acción. Y cuando eso sucede, suele ser porque, de alguna manera, estás resistiéndote al presente. Pero si eres capaz de reconocerlo en el instante en que ocurre, en lugar de dejarte arrastrar por la reacción habitual, tienes la oportunidad de reescribir el guión. Esto se vuelve aún más poderoso cuando practicas este proceso en la meditación. Al hacerlo en un estado de calma, lo integras de tal manera que, en la vida cotidiana, eres menos propenso a reaccionar emocionalmente ante los desafíos. Te vuelves más flexible, menos rígido, y aprendes a cuestionar los pensamientos automáticos en lugar de aceptarlos como verdad absoluta. Este es el inicio del verdadero cambio: volverte consciente de lo inconsciente. Para evolucionar, primero hay que desaprender. Antes de construir una nueva versión de ti mismo, necesitas desmantelar al viejo yo. Se trata de podar antiguas conexiones neuronales y permitir que nuevas conexiones florezcan. De apagar los viejos circuitos y encender otros nuevos. De liberar las emociones atrapadas en el cuerpo y reprogramarlo para alinearse con una nueva mentalidad. Es un proceso de transformación en 2 pasos: desprogramar y reprogramar. Ahora bien, hay algo fundamental que debemos entender: los momentos de revelación por sí solos no generan un cambio real. Muchas personas experimentan un eureka y creen que, solo por haber comprendido algo, su vida cambiará. Pero la verdad es que el conocimiento sin acción es estéril. Si un insight no va acompañado de un cambio de comportamiento, se convierte en una excusa para seguir igual. Piénsalo de esta manera: alguien se da cuenta de que su ansiedad proviene de la relación con su padre, que era perfeccionista y controlador.
Y entonces dice, ah, ahora lo entiendo. Así es como soy. Pero en lugar de usar esa comprensión para transformar su vida, la usa para justificarse y permanecer en la misma dinámica. La revelación se convierte en una prisión disfrazada de libertad. El verdadero cambio ocurre cuando te preguntas, ahora que sé esto, ¿qué voy a hacer con ello? No se trata de eliminar a las personas o circunstancias que te activan emocionalmente. Puedes mandar a tu ex a la otra punta del planeta, pero si no cambias, encontrarás otra persona con quien repetir el mismo patrón. Porque el problema no está afuera, sino dentro de ti. Aquí es donde entra en juego el poder del conocimiento aplicado. Saber que vivimos en un mar de emociones no es suficiente, hay que aprender a navegarlo. Cada emoción que sentimos está respaldada por un cóctel químico en nuestro cerebro. Cuando vives atrapado en estados de estrés, ansiedad o frustración, inundas tu cuerpo de neuroquímicos que afectan tu sistema inmune, tu metabolismo y tu bienestar general. Piensa en la naturaleza, los animales pueden experimentar estrés momentáneo, pero una vez que el peligro pasa, su sistema regresa a la normalidad. Un ciervo perseguido por un depredador huye por su vida, pero si sobrevive, minutos después vuelve a pastar como si nada hubiera pasado. Su cuerpo no queda atrapado en la reacción de estrés. Los humanos, en cambio, hemos convertido el estrés en un estilo de vida. Ya no necesitamos un depredador real acechándonos, porque lo reemplazamos con problemas cotidianos, el jefe que nos irrita, el tráfico, los plazos de entrega, las noticias. Y como nuestro cerebro no distingue entre un peligro real y uno percibido, activamos las mismas respuestas de supervivencia una y otra vez, sin permitir que el cuerpo vuelva a su equilibrio natural. Cuando la respuesta al estrés se vuelve crónica y no podemos apagarla, entramos en un estado de desgaste físico y mental. Y aquí está el problema, muchas personas han vivido tanto tiempo en este estado que lo consideran normal. Han olvidado cómo se siente la verdadera calma, la claridad mental, la energía sin ansiedad. Pero hay una alternativa. Del otro lado del espectro está la creación consciente, donde el cuerpo genera un cóctel químico basado en emociones elevadas como la alegría, la gratitud y la inspiración. En este estado, el sistema inmunológico se fortalece, el cerebro opera de manera más eficiente y el cuerpo entra en un estado de regeneración. Aquí radica la verdadera elección, ¿quieres vivir en modo supervivencia o en modo creación? El 70% de las personas pasan la mayor parte de su tiempo en estrés, sin darse cuenta de que pueden reescribir su historia. Porque, al final del día, no se trata solo de lo que piensas, sino de lo que decides hacer con esos pensamientos. Cuando vives en un estado de estrés prolongado, te diriges inevitablemente hacia la enfermedad. Ningún organismo en la naturaleza puede sostener un estado de emergencia durante un tiempo prolongado sin sufrir consecuencias. Es un hecho científicamente comprobado que las hormonas del estrés desregulan los genes y, a largo plazo, crean condiciones propicias para la enfermedad. A diferencia de otros seres vivos, los humanos tenemos la capacidad de activar una respuesta de estrés con solo un pensamiento. Si revives mentalmente un problema o una situación difícil, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo en tiempo real, inundándose de los mismos químicos que se liberarían en una crisis real. Entonces, si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿podrían también sanarte? La respuesta es un rotundo sí. Para entenderlo mejor, observemos las emociones asociadas con la supervivencia: ira, agresividad, hostilidad, resentimiento, competitividad, miedo, ansiedad, preocupación, culpa, vergüenza, celos. Sensación de inferioridad. Todas ellas están vinculadas con la liberación de hormonas del estrés. La psicología las considera estados normales de la conciencia humana, pero en realidad, son estados alterados de conciencia que distorsionan nuestra percepción de la realidad.
Nuestro cerebro tiende a recordar con más intensidad los eventos traumáticos porque, desde el punto de vista de la supervivencia, es más útil estar preparado para que no se repitan. Si durante tu día suceden 10 cosas buenas y una mala, es probable que tu atención quede atrapada en esa única experiencia negativa. ¿Por qué? Porque el cerebro, en modo supervivencia, prioriza los peligros por encima de cualquier otra información. Aquí es donde la epigenética entra en juego. Durante décadas, la ciencia creyó que los genes eran los responsables de determinar nuestras enfermedades y nuestra salud. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que menos del 5% de las enfermedades son de origen genético. El otro 95% está directamente relacionado con el estilo de vida y las decisiones que tomamos día a día. Para ilustrarlo, imagina dos gemelos idénticos con el mismo código genético, uno fallece a los 51 años y el otro vive hasta los 85. ¿Cómo es posible? La respuesta está en el entorno y en las elecciones individuales. No son solo los genes los que crean la enfermedad, sino la interacción de estos con el ambiente y, más importante aún, con las emociones. Pensemos en otro caso. Dos personas trabajan en la misma fábrica, expuestas durante 25 años a un agente cancerígeno. Una desarrolla cáncer, la otra no. ¿Por qué? Porque más allá del entorno externo, hay una regulación interna que determina cómo responde cada organismo. Y aquí es donde las emociones juegan un papel crucial. Si una emoción es el producto final de una experiencia en el entorno, ¿es posible que el simple hecho de sostener una emoción elevada pueda activar genes de sanación? Las investigaciones dicen que sí. En un estudio realizado durante un taller intensivo de 4 días, se midieron los efectos de la meditación en la expresión genética de los participantes. A través de diferentes prácticas meditativas, sentados, caminando, acostados y de pie, se identificó que, en solo 4 días, se activaron genes que suprimen el crecimiento tumoral, estimulan la regeneración neuronal y favorecen la reparación celular. También se reguló el gen responsable del estrés oxidativo, promoviendo un entorno biológico más saludable. Ahora, imagina lo que podría ocurrir si alguien hiciera esto durante 3 meses. Otra investigación midió el impacto de la meditación en los telómeros, los extremos del ADN que determinan nuestra edad biológica. Se pidió a un grupo de personas que practicaran meditación 5 días a la semana durante 60 días. ¿El resultado? El 74% de los participantes alargó sus telómeros y un 40% logró cambios significativos en su longevidad celular. En otras palabras, alargaron su vida desde el punto de vista biológico. Estos hallazgos demuestran algo increíble: el cuerpo humano tiene la capacidad de regenerarse y prosperar cuando se le da el entorno adecuado. No se trata solo de evitar el estrés, sino de reemplazarlo por estados emocionales elevados como la gratitud, la alegría y la inspiración. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué impacto quiero generar en el mundo? Para mí, el propósito final es empoderar a las personas a tal grado que comprendan que su felicidad no depende de factores externos. Quiero que más personas descubran que no necesitan buscar validación fuera, que no necesitan depender de estímulos externos para regular sus emociones y comportamientos. Todos tenemos acceso a un poder interno que puede transformar nuestra vida y, en consecuencia, cambiar el mundo. Imagina un planeta donde las personas vivan con más integridad, más conexión y más apoyo mutuo. Si cada individuo se enfocara en convertirse en la mejor versión de sí mismo, estaríamos ante una revolución de conciencia sin precedentes. Y lo mejor de todo es que ya está sucediendo. Estoy viendo esta transformación con mis propios ojos, a una escala que jamás imaginé posible. Es increíble.